De cara al proceso electoral general de noviembre próximo, 34 candidaturas independientes se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. 3 de ellas son a nivel presidencial. Una va tras su curul en el legislativo y el resto buscan gobernar 30 municipios. En el proceso participarán 14 partidos políticos. Solo 3 de ellos fueron a procesos electorales primarios. Para autoridades electorales, los próximos comicios se realizarán de forma transparente. Nosotros como Consejo Nacional Electoral, y es importante esta fecha, que lo sepan, tenemos hasta el 5 de julio, según nuestro cronograma electoral, para emitir la resolución definitiva, si procede o no la inscripción de todas estas nóminas que van a presentar los 11 partidos políticos que no participaron en primarias. El 3 de julio, 2 días antes, como Consejo Nacional Electoral, y eso lo manda también nuestro cronograma electoral, vamos a emitir la resolución definitiva de 34 candidaturas independientes que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, y nosotros nos sentimos muy satisfechos porque esto viene a fortalecer la democracia. Los partidos políticos juegan un papel preponderante en esa construcción de democracia que el Consejo Nacional Electoral está comprometido a realizar esas elecciones limpias, transparentes y justas, y no lo vamos a poder hacer solo. Tenemos que hacerlo con los partidos políticos. Pese a la intensa y codiciada participación política y a 6 meses de las elecciones generales, ninguno de los partidos políticos ni de los candidatos independientes ha presentado su plan de gobierno. Por ello, en este espacio, el licenciado Jorge Zelaya conversará con un experto en temas de país, para así reconocer los caminos que tiene la nación ante la democracia. Bien, gracias, Yassani. Con esta nota introductoria que vamos a conversar hoy con el doctor Edgardo Rodríguez. La campaña electoral marcada por la pandemia muestra a un electorado desinformado y más atento a las dádivas que pueden percibir de los postulantes en todos los niveles electivos. En Honduras, tras el paso de 2 huracanes destructivos y los efectos de la pandemia generado por el coronavirus, la pobreza se ha acentuado y roza ya el 70% de afectados. El desempleo y el rezago en educación y salud se han ensanchado exponencialmente, pero todos esos indicadores parecen ser indiferentes de los políticos, de tal forma que el calendario electoral avanza sin contratiempos para acudir a las urnas a elegir al próximo presidente hondureño, a sus 3 designados presidenciales, a los diputados, al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y las corporaciones. Les informamos que esta semana concluyó el plazo para presentar las candidaturas independientes y el órgano electoral informó la postulación de 3 en el nivel presidencial, 1 para el Congreso Nacional y 30 para los gobiernos municipales. De camino a las elecciones generales, actores en la política y la misma sociedad tienen mucha duda y sobre todo desconfianza por lo que ha ocurrido en procesos anteriores. Hoy queremos conversar sobre el futuro de la democracia en la nación ante las controversias que se han visto para las elecciones generales de noviembre. Por ello, nos acompaña vía Zoom el doctor Edgardo Rodríguez, catedrático universitario y analista en temas de país. Doctor, primero, muchísimas gracias. Bienvenido al diálogo y es un placer que esté aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado amigo Jorge Zelaya. Buenos días al inmenso auditorio. Es para mí un gusto estar nuevamente en estas pantallas de su canal para hablar de un tema que sin duda alguna interesa e involucra a todos los hondureños de cara al proceso general de noviembre, el 28 de noviembre. Cada 4 años los hondureños estamos convocados para renovar la democracia. El sistema democrático se fortalece, se renueva, se revitaliza cada 4 años. Tenemos la oportunidad de cambiar las autoridades locales, diputados también y las máximas autoridades a nivel presidencial en nuestro país, para depositar nuestra confianza en los próximos 4 años para aquellos hombres y mujeres que creamos que tienen la mejor propuesta, la mejor visión y que están más capacitados para dirigir los destinos del país. Lógicamente, como usted lo decía en el preámbulo, hay una serie de factores, como lo fueron los huracanes el año pasado, como lo es la pandemia, que todavía estamos en medio de ella,
y las secuelas que ha tenido esta pandemia, sobre todo el enorme desempleo que ha generado y también fallas, errores que se han dado en el manejo de la pandemia, en la compra, adquisición de vacunas, en muchas otras circunstancias, en la proliferación de partidos, una ley electoral que se le hicieron reformas a última hora. En fin, el panorama luce pues con bastantes nubes oscuras. Serán los próximos meses, semanas y meses que puedan ir aclarando el panorama o oscureciéndolo aún más, dependiendo cómo se comporten todos los actores en el proceso general. Doctor, desde su experiencia, ¿cómo visualiza los próximos comicios electorales en el país programados para el último domingo del mes de noviembre? Bueno, como ya anticipaba, van a ser unos comicios muy complejos por todo el escenario nacional que acabo de describir. También tenemos un escenario regional e internacional complicado. Anticipo que va a ser una campaña muy intensa, de mucho forcejeo. Recordemos que tentativamente hay 14 partidos, aunque, Jorge, no se sabe si todos esos partidos van a lograr cubrir los requisitos que establece la ley electoral de 10 departamentos y creo que es la mitad de los municipios de todo el país. También tenemos, como usted decía, también en la nota introductoria, varias candidaturas independientes a la presidencia, una al Congreso, 30 a las alcaldías. Es decir, pues vamos a tener un escenario de muy movido, con muchos actores en disputa, y esto lógicamente entre más partidos, entre más candidaturas independientes, lógicamente esto se presta para una campaña de mayor debate, aunque sea en los medios de comunicación, más intensa, de mayor reclamo, con un órgano electoral como es el Consejo Nacional Electoral nuevo, que solo pues ha participado en las elecciones internas y primarias, que fue un ensayo, pero pues en una pequeña muestra de lo que va a ser las elecciones de noviembre. Creo que, como han dicho algunos otros colegas, este va a ser un proceso muy observado. Hay presencia de más partidos en el Consejo Nacional Electoral. Se espera que sea un proceso transparente. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dicho que se van a escanear las actas, que probablemente va a haber la huella, lectores de huella digital en cada mesa receptora electoral. Van a haber mecanismos mucho más de mayor escrutinio para el proceso. Así que creo, Jorge, que va a ser un proceso bastante justo, bastante transparente. Eso no quiere decir que esté exento de pues, situaciones complicadas, como repito, tantos partidos, tantas candidaturas. Va a ser un proceso de mucha demanda por parte del órgano electoral. Va a haber mucha pues reclamos, muchas peticiones, mucho ir y venir de parte de las instituciones electorales, el registro también. Recordemos que estamos con el tema de la nueva tarjeta de identidad, el problema de los traslados que hubo, el problema de no encontrarse, en las planillas, en las elecciones primarias. Todo esto en el Registro Nacional de las Personas se ha ralentizado el trabajo del registro. Todas estas cosas van, en la medida en que vayamos avanzando, van a ir generando más polémica y más debate por la cantidad de actores que están involucrados en este proceso. Va a ser realmente una proeza poder salir bien librados de esta campaña. No es fácil trabajar con tantos partidos, con tantas candidaturas, para un órgano electoral nuevo, con recursos limitados y sin experiencia, especialmente sin experiencia en procesos generales. Así que la expectativa es alta, pero
hay en el horizonte, repito, retos muy grandes que solo el tiempo nos lo va a decir si van a poderse librar muy bien estos retos. Doctor, en esta exposición que ha hecho me llamó poderosamente la atención cuando dice va a ser un proceso electoral transparente y le agrego aquí porque hay mucha duda, un sector de la población enorme cree que podrían presentarse algunas y bastantes irregularidades alrededor de estas elecciones del mes de noviembre. Cuando usted habla de transparencia al final en el proceso, ¿en qué se basa? Bueno, me baso fundamentalmente en la presencia en el órgano electoral de pues, las tres principales fuerzas políticas. Desde ahí va a haber un mayor control a todo lo que es el proceso. Ya ellos anunciaron, repito, el escaneo de las actas electorales. Eso quiere decir que el documento va a ir íntegro al Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones, el uso de lectores de huella digital, pero además la supervisión de todo el proceso, lo que es la auditoría del sistema, lo que es el sistema de transmisión de resultados. Es decir, hay veedores del proceso, los más importantes veedores van a estar en el proceso electoral. Me refiero al Partido Nacional, al Partido Liberal y al Partido Libre. Eso va a hacer que no haya margen, o por lo menos el margen para manipular los resultados del proceso va a ser muy estrecho. Ahora, fuera de ese escenario, siempre se dan, especialmente en el interior del país, situaciones como intento de compra de votos, como gente que no logra cubrir las mesas electorales, el tema de las credenciales, que hay un tráfico de credenciales, pero todo esto, insisto, va a haber una mayor vigilancia por parte del órgano electoral que en procesos anteriores. Aquí lo que está en el aire es ver si el órgano electoral va a tener pues la capacidad de poder afrontar estos grandes retos, pero que va a haber una mayor vigilancia, un mayor control del proceso, eso no me cabe la menor duda. Además, la experiencia del año 2017 fue una experiencia muy dura para todo el país y Honduras no puede permitirse, los partidos no pueden permitir la posibilidad de, por ejemplo, vamos a decir, hacer fraude, ¿verdad? Como se denunció. Si usted se fija, en las elecciones de 2017, desde principio de año, el Partido Libre empezó a hablar de fraude. Desde principio de año, en el 2017. Yo lo tengo muy presente. En este proceso electoral, nadie, a este momento, nadie ha dicho que se prepara un fraude en el país. Eso es, la razón de ello es porque las tres grandes fuerzas políticas están involucradas en la preparación, en la conducción, en la administración de este proceso electoral de noviembre. Bueno, y eso definitivamente es bueno para el país, generar un ambiente de credibilidad en lo que va a ser este proceso de elecciones generales que no había existido. Usted lo apuntaba en este instante, el mismo Partido Libertad y Refundación Libre el 2013, el 2017, con muchísima antelación, hablaba que se estaba preparando un fraude, hablaba que se preparaba un fraude. Hoy la situación es completamente diferente. Estamos hablando a menos o a 6 meses de las elecciones generales. Pero ¿cómo generar y transmitir este ambiente a la población y que las incertidumbres se despeje? Por ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante con mayor profundidad, hay gente que cree que en el Partido Nacional Tito Fura podría salir de la candidatura y entrar el presidente de la República. O sea, algo descabellado aparentemente, pero bueno, en cuanto a rumor se refiere, en el ambiente eso anda, en la misma actividad política. ¿Cómo podrían despejarse todas estas dudas y que la gente piense que se va al proceso de las elecciones generales
con el candidato del Partido Nacional, obviamente del Partido Liberal, del Partido Libre, el ingeniero Narrala, que son, en mi concepto, no sé si lo comparte, pero los que tienen mayores posibilidades, con el respeto del resto de candidatos, pero aquí, para mí, está el próximo presidente de la República. Voy a empezar por lo último. Yo, desde hace ya varios meses, por lo menos 2 meses atrás, he visualizado, igual que usted, Jorge, que la competencia del 28 de noviembre va a estar entre Tito Afura y Salvador Narrala. Para mí son los 2 candidatos que van a disputarse la presidencia de la República. Son los 2 candidatos más fuertes, que atraen más la voluntad del electorado. Salvador Narrala, este es el 3er proceso electoral, ha crecido, ha madurado muchísimo Narrala. Lo hemos visto cómo él ha ido estructurando esta nueva campaña. Va solo con su partido, está muy seguro de, digamos, afrontar esto sin la necesidad de una alianza, como sucedió en 2017. Entonces él ha madurado muchísimo desde el punto de vista político. Por lo tanto, lo posiciono a él como el candidato de la oposición más fuerte. Y por el otro lado, Tito Afura, que también tiene características de su personalidad que ha pegado mucho, que ha entusiasmado al electorado nacional por su humildad, por el don de gente, por el trabajo que ha hecho en la capital. Se le considera un político que trabaja, que cumple, que construye, que hace, que es lo que la gente espera de un funcionario público, que cumpla con sus obligaciones. Y en eso Tito Afura, sin duda alguna, ha generado esa imagen de un funcionario eficiente, capaz, trabajador, y que lógicamente donde quiera que va, a distintas partes del país, es recibido con mucho cariño, con mucho aprecio, por su calidad humana, por su don de gente. Sin duda alguna, para mí, igual que su opinión, Jorge, considero que van a ser los 2 grandes contendores en el mes de noviembre. Y respecto a la candidatura no de Tito Afura, a mí también me parece, lo he conversado con amigos, impensable, descabellado, suicida. Solo el hecho de pensar en quitarlo y poner al presidente de la República, eso sería suicida. Creo que esa es una campaña de la oposición, Jorge, es una campaña de la oposición que ha ido creciendo, que genera dudas, que genera lógicamente incertidumbre, pero ese es el trabajo de la oposición, generar dudas, incertidumbres en el partido que más posibilidades tiene de ganar las elecciones. Como se dice, ¿verdad? Nadie le pega patadas a un perro muerto, ¿verdad? Entonces, en este caso, se ataca a Tito Afura por temor, porque es un candidato popular, porque es el candidato que más atrae al electorado y con mayores probabilidades de ganar la presidencia de la República, por el nivel de organización del Partido Nacional, etc. Ahora, vamos a suponer que esa no es una campaña de la oposición, vamos a suponer que pueda tener algún nivel de racionalidad esa campaña, que no la tiene, pero vamos a suponer. Sería suicida, Jorge. Sí. Totalmente suicida. Sería ponerle en bandeja de plata el triunfo a Salvador Narrala. Sería un triunfo como el que obtuvo Bukele en las elecciones del mes de enero pasado en El Salvador, donde arrasó con los diputados y las alcaldías del Salvador. Así de sencillo. Sería una cosa monumental, digámoslo así, monumental. Sería regalarle la presidencia, el Congreso Nacional mayoritariamente y las alcaldías de Tegucigalpa al ingeniero Salvador Narrala. Esas serían las consecuencias de que se quitara a Tito Afura de candidato presidencial y que se pusiera el presidente Hugo Orlando o cualquiera otro que pudieran poner ahí en ese lugar. Yo creo particularmente que eso es
Eso es una campaña de la oposición, pero reitero, en un escenario hipotético de que se hiciera, sería totalmente suicida para el Partido Nacional. Sí. Y mira, siendo doctor un agregado a ello, me parece también que es una muy mala táctica de la oposición, porque están victimizando a Tito, en este caso a Tito Afura. Entonces la gente siempre se va con la persona que están victimizando. Con toda sinceridad, sume de lo que usted apuntaba en este momento, la popularidad, sume la muy buena gestión que ha hecho como alcalde de Tegucigalpa, porque tampoco se necesitaría ser, como dicen, de una oposición cerrada, obtusa, y el no reconocer que el mejor alcalde que ha tenido en los últimos tiempos Tegucigalpa, con toda sinceridad, es Tito Afura. Entonces, y si están manejando ese criterio, insisto, me parece que es una muy mala táctica, porque al final, primero, no va a ocurrir, para que una cosa tendría que ser, y usted lo apuntaba en el hipotético caso que se diera, el Partido Nacional sabe que en bandeja de plata le está entregando la presidencia de la República, así como están en este momento las cosas, que podría cambiar, uno no sabe, de aquí a noviembre muchas cosas pueden ocurrir, pero ahorita es el ingeniero, de veras, con todo respeto, Salvador Narrala. Ahora, y aquí entonces agrego, doctor, en la pregunta, ¿qué podría cambiar para que Tito Afura o Salvador Narrala, que son en su concepto que lo compartimos, son los que tienen mayores posibilidades? ¿Qué podría cambiar de aquí a noviembre para que doña Xiomara subiera más y alcanzara la presidencia, don Yanni Rosenthal Hidalgo o algún otro candidato de los que van a participar en las elecciones generales? No es que creo, Jorge, los estudios de conducta electoral que se han hecho durante décadas en América Latina y en el mundo, repito, los estudios de conducta electoral en Honduras, en América Latina y en el mundo, le dicen a usted que cuando inicia la carrera por las elecciones presidenciales, la gente ya está posicionada. En este momento, Jorge, la gente ya está posicionada. Hay un segmento, ¿verdad?, del voto indeciso que puede estar entre un 30-35%, podría ser, de voto indeciso. Ahí es donde se concentra el trabajo de los próximos meses, en el voto indeciso. Porque los que van a votar, no me refiero a todos los ciudadanos que están aptos para elegir, para ir a votar. No, los que van a ir a votar, que es diferente a los que están aptos para votar. Los que van a ir a votar, eso ya decidieron. Ahora, la campaña se centra o se debe centrar en los indecisos. Desde ese punto de vista, Jorge, que cambie el curso de la campaña depende de la estrategia de los candidatos que no están bien posicionados, ¿verdad? Y en este caso, pues es el resto que usted acaba de mencionar. Entonces depende mucho de las propuestas, depende mucho de su partido, de la capacidad organizativa, de movilización, depende mucho de los recursos también del partido, de los recursos de personas, materiales y recursos económicos. Es muy complejo esto, que un partido que está en este momento, vamos a decir en las encuestas, en cuarto lugar, en quinto lugar, remonte esa situación. No es imposible, pero es bien difícil. Tendría que venir un gran estratega, tendrían que conseguir muchos recursos económicos para repuntar y debería de tener un discurso, una propuesta que apabullara a Tito Afura y a Narrala, que en este momento son los dos candidatos más fuertes. Y fíjese que esa es una de las grandes debilidades de nuestros políticos. Ahí hay candidatos muy buenos, por ejemplo, yo creo que Yanni Rosenthal es un hombre muy preparado. Usted lo ha tenido ahí en el programa, yo lo he visto, y en otros foros también. Es un hombre muy preparado, pero le falta más atrevimiento, le falta más construcción de visión de país y de propuesta. A mí me parece que él se queda muy corto con la capacidad que él tiene de estructurar una mejor propuesta, se queda muy corto. Entonces, fíjese que a mí es algo que yo siempre he observado
de los candidatos que tienen mayor probabilidades es que no se ocupan de trabajar suficientemente su discurso. Porque hay candidatos que tienen una condición natural de atracción del electorado. Narrala atrae el electorado por sus posturas antigobierno, por sus posturas anticorrupción. Él no necesita articular un discurso. Narrala no necesita estructurar una propuesta de país, ya la tiene, que es su nivel de oposición al gobierno. Eso le ganó enorme simpatía. Tito Espura no necesita un discurso. ¿Por qué? Porque él, de manera natural, tiene un carisma, ¿verdad?, que atrae al electorado. Ahora, los que están en tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, sí necesitan estructurar un discurso. Y esto lo vengo escribiendo y diciendo, pero nadie le para bola cuando uno ha estudiado esto y les dice, miren, estructuren un discurso agresivo, un discurso revolucionario en el mejor sentido de la palabra. No lo hacen, no lo hacen por incapacidad, por temor, por cobardía, por falta de... Uno en política tiene que arriesgar. Si ya están en tercer lugar, en cuarto, quinto, ya perdieron. Entonces, tienen que arriesgar más. Y para mí, a donde no arriesgan, es en la articulación de un buen discurso, una propuesta integral revolucionaria que se necesita en Honduras. Desde que yo voté por primera vez y durante décadas se viene hablando de las propuestas, de la falta de propuestas. Bueno, de eso estoy hablando, de la falta de una propuesta integral que aborde los problemas fundamentales de Honduras. No lo hacen, no lo hacen. Sí. Si lo hicieran, ganarían, podría en algún momento, sí, también obviamente tienen que hacer, no solamente en la propuesta, ¿verdad? Porque en esto de las elecciones juega el candidato, y ahí va su propuesta, el partido, por cosas de su estructura, su nivel de planeación, y los recursos, ¿verdad? Los recursos que disponga ese partido. Entonces, reitero, podría cambiar el escenario de este escenario que estamos discutiendo, en donde ya hay dos candidatos muy bien posicionados, pero para eso tendría que haber a nivel de discurso una propuesta tan atractiva, Jorge, también bien articulada. No decir que cuando llegue a la presidencia voy a dar todo gratis, llegar con populismo. No me refiero a eso, ¿verdad? No me refiero a decir que voy a refundar el país y que no, sino un discurso realista, serio, bien estructurado, creíble y que innovador. Yo creo que eso es una de las grandes debilidades que yo siempre he visto. Y en las elecciones internas y primarias yo hablaba con algunos amigos que estaban ligados, cercanos a los precandidatos, y les decía, bueno, ustedes van perdiendo, cambien de discurso, hagan una mejor propuesta. Y no hay eco en esto, Jorge, porque una de las cosas que afecta mucho en Honduras son los asesores extranjeros. Los asesores extranjeros les dicen a los candidatos, a los precandidatos, cuando estamos en las primarias, que solo a ellos deben ser escuchados. Los asesores extranjeros, estos gentes especialistas en campañas, tienen ya diseñado paquetes, ¿verdad? Paquetes de campaña, en donde usted solo le dan frases a los candidatos. No hay visión de país porque no les interesa. A los asesores de campaña extranjeros no les interesan los países, no les interesa el dinero que les van a pagar. Y ahí cometen un gran error los políticos de nuestro país. Descansar al 100% en sus asesores extranjeros, que no les importa el país, que tienen ya modelos de campaña basados en eslogans nada más. Y ahí caen en la trampa de los asesores extranjeros y quedan en tercer lugar o para atrás, ¿verdad? Repito, y la gente que nos está viendo va a decir, bueno, pero ¿por qué Tito Espura sin mayor discurso? Bueno, ya dije, porque su trayectoria en la capital, su don de gente, su carisma llena ese vacío, lo llena. Y Narrala, sin una propuesta
amplia del país, su única propuesta es combatir la corrupción. Eso es suficiente. Con eso convenció al electorado. Entonces los otros tienen que ir por otra ruta, y esa ruta es la propuesta. Bien, gracias, doctor. Nos va a permitir, por favor, en este momento una breve pausa en radio y televisión. Nos quedamos en Facebook con Ethel Valladares en este instante. Cuando regresemos le preguntaremos ese posicionamiento que tienen los dos candidatos, el ingeniero Narrala y Tito Afura. ¿Qué tanto puede afectar a Tito Afura cuando se habla de actos de corrupción, se habla de narcotráfico? Incluso él tiene demandas en este momento, los problemas derivados también de la compra de los hospitales. Y bien o mal, Tito es el candidato del partido en el poder. El desgaste que generan 3 administraciones en forma consecutiva del Partido Nacional. Cuando regresemos con el doctor Edgardo Rodríguez, la mañana de hoy, aquí en el diálogo a través de BTV, de nuestras estaciones de radio y en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. No nos cambien, una breve pausa y regresamos con ustedes. En Noruega nos están viendo en este momento y también en Inglaterra, Irma Robinson, una paisana que queremos mucho y la recordamos de niño en nuestro querido Palo Verde. Así que, Tita, saludos cordiales a su esposo también y toda la familia ahí en Londres, en Inglaterra. Estamos conversando con el doctor Edgardo Rodríguez, analista nacional. Proceso de las elecciones generales el mes de noviembre, el último domingo. Nos habíamos quedado con la interrogante para que respondiera, doctor. ¿Qué tanto puede perjudicar a Tito Afura como candidato del partido en el poder las denuncias constantes de corrupción, de narcotráfico, lo último, la compra de los hospitales? Todo esto, ¿qué tanto puede perjudicar a Tito Afura como candidato del Partido Nacional? Sin duda alguna, este tipo de señalamientos afectan, ¿verdad? Sería absurdo decir que no le afecta estas acusaciones que se le han hecho, el proceso que tuvo que enfrentar, que ya fue desestimado por la sala de apelaciones, aunque se hablen de otros que vienen más adelante, como se sabe. También pesa mucho el desgaste de 3 administraciones seguidas del Partido Nacional. Eso, sin lugar a dudas, en condiciones normales, Jorge, en condiciones normales, haría muy difícil que el Partido Nacional ganara las elecciones, con quien fuera, ¿verdad? Con Tito Afura u otro candidato, lo haría muy difícil. Pero pareciera que al Partido Nacional se le han alineado los astros. ¿Por qué? Porque pese a esas críticas, ataques que son correctos, muchos de ellos, otros incorrectos, pero pese a toda esta campaña en contra de Tito y del Partido Nacional, hay una ventaja para Tito Afura y para el Partido Nacional. Y esa ventaja se llama división de la oposición. División de la oposición. El no poder haber gestado una alianza de oposición fuerte, como sucedió en el 2017, el hecho de que haya, 3 candidatos independientes, uno de ellos, hay 2 ahí que no creo que vayan a sacar más de 2.000, 3.000 votos, quizá. Pero hay uno de ellos que sí va a restarle votos, no al Partido Nacional, le va a restar votos probablemente a Narrala y probablemente a Libre. Eso, sumado a que no hubo alianzas, esto debilita sustancialmente a las posibilidades de la oposición y fortalece al Partido Nacional, que tiene de entrada, así en la mesa, un voto duro de cercano a 1 millón de personas. Vamos a decir conservadoramente 900,000 votos, cercano al millón, ¿verdad? Que fue lo que se obtuvo al restar el voto blanco y el voto nulo de las elecciones primarias,
nos quedan más o menos 950.000 votos. Con eso entra a la cancha el 28 de noviembre el Partido Nacional. Sin duda alguna va a sumar votos independientes, pero la oposición le toca ir dividida al proceso general. Eso le da al Partido Nacional una gran ventaja. Le da una gran ventaja, pese a todos los ataques, todas las críticas y todo lo que se pueda decir, ya sea verdad o sean falacias, en contra del candidato y en contra del Partido Nacional. Entonces, ¿tiene debilidades el Partido Nacional y el candidato? Sí los tiene, pero también tiene fortalezas propias y fortalezas externas, que es la falta de unidad de la oposición de cara al proceso de noviembre. Por eso al Partido Nacional y a Tito Fura se le han acomodado las cosas de una manera que le da una posición de cierta ventaja, digámoslo así, para las elecciones de noviembre. Sí, porque el Partido Nacional, y solo resumiendo prácticamente lo que usted ha dicho, doctor, tiene un voto duro. Es decir, tiene un voto duro y ese voto que es del nacionalista no se va a ir para otro lado. Va a votar por Tito Fura, sin ninguna duda. El análisis que usted hace y tal vez el agregado mío, ya en lo particular por mi vinculación también con el partido, la gente puede decir, Jorge está diciendo eso porque va de candidato en el Partido Nacional. No, es porque uno así lo ve, es decir, las cosas, sentido común. El Partido Nacional se demostró en el proceso interno que quería a Tito de candidato, honestamente, y eso es una demostración. Y la gente que acompañó al doctor Oliva en el proceso también va a votar por Tito Fura, es decir, porque miran que el doctor está incorporado, que la gente está ahí, ok, pero no ocurre eso en el Partido Liberal, para ser más precisos. Bueno, la gente del ingeniero Luis Zelaya Medrano no va a votar por el candidato del Partido Liberal, lo han dicho y no así, sino que abiertamente. Y el ingeniero fue claro, no, yo no puedo votar y no voy a votar por Gianni Rosenthal. Igual hay divisionismo menos, pero lo existe en el Partido Libre. Todas estas cosas, doctor, aquí se lo he dicho yo cuando tuvimos a doña Xiomara, con el ingeniero Zelaya, con el ingeniero, cuando digo Zelaya, con el ingeniero Narrala, con el abogado Gianni Rosenthal, que si no se unían es muchísimo más difícil ganarle el proceso, a pesar de todos esos cuestionamientos que se puedan decir al Partido Nacional, con un candidato que es popular. Todavía tienen en ese aspecto la desventaja, porque Tito, la vinculación del partido, que es candidato del Partido Nacional, pues nadie lo puede desconocer, pero es un hombre que sobrepasa el voto también de partido, porque con todo respeto, pero sí hay gente independiente que va a votar por Tito Fura, y probablemente también alguna gente acá en la zona central de otro partido que ha visto la obra que él ha hecho. Sí, hay una cosa que es importante que digamos, y es que cuando estas fuerzas de oposición, ¿verdad?, se van a arrancar votos entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Libre, que es un partido contestatario, que es un partido pues con unas posturas muy fuertes contra el gobierno, se parece mucho a las posturas de Narrala en contra del gobierno. Entonces ahí el electorado no va a hallar para dónde agarrar, se va a dividir el electorado. Unos van a agarrar para donde Narrala y otros van a agarrar para donde Xiomara. Yo considero, igual que usted, considero que Narrala va a atraer más gente, pero sin duda alguna Libre también tiene su nicho, su voto duro, ¿verdad? Y eso le va a restar a las distintas fuerzas. También Gianni, pese a que la gente de Luis Zelaya no va a votar por Gianni, muchas no va a votar. Ese es el fenómeno. Cuando la gente, digamos que se está en esta disyuntiva, alguna gente de Luis, sin duda alguna va a votar por Narrala, pero otra va a preferir no votar, no se va a sentir identificada. Entonces, esa división del voto, esa división de partidos atenta, digamos, contra la oposición, le resta fuerza a la oposición. Y a eso le sumamos que hay un candidato independiente que también tiene unas posturas muy duras contra el gobierno. Entonces, gente que podía votar por Narrala o que podía votar por Xiomara, va a votar por este señor.
va a votar por este señor. Entonces, se van a restar votos entre ellos de manera muy importante. Así que ese es el escenario que nos espera en noviembre, de mucha división. Y aquí sí viene una situación, ¿verdad? Que si gana, o el que gane, cualquiera de los que gane, va a ganar un porcentaje de votos probablemente entre un 25 o un 30%, que es bajo. Y ahí es donde viene la crítica de los que pedían la segunda vuelta. Ahí tiene razón, las personas que piden la segunda vuelta tienen razón en ese sentido. Hay otras cosas que yo he dicho en otros programas, que es lo que nos ha traído a este punto de tantos partidos políticos. A mí me parece que la falta de una ley que sea mucho más exigente con la formación de partidos es la que ha posibilitado la proliferación de partidos y que tenga mayor representatividad. Eso divide el voto y debilita lógicamente también al partido que gana las elecciones. O sea, pues tenemos una consecuencia negativa de tener una ley electoral muy tolerante, digamos, para crear partidos y para mantener partidos en la competencia. Doctor, nos va a permitir la última pausa y nos quedamos con este interrogante de Adalberto Fajardo de la 3 de mayo. Dice, y lo de Pepe Lobo no le va a restar votos a Tito Afura, y la aprobación de la ley de zonas de desarrollo. Vamos a plantear este interrogante, la respuesta cuando regresemos con el doctor Edgardo Rodríguez, ya en la parte final. Son las 7:45. En radio y en televisión La Pausa. Nos quedamos con Ethel Valladares siempre en Facebook. Una pausa y volvemos con nuestro distinguido invitado a la mañana de hoy. Bien, gracias Ethel. Regresamos en radio y en televisión, siempre en Facebook, con nuestro invitado, el doctor Edgardo Rodríguez, analista nacional. Nos quedamos con el interrogante de Adalberto Fajardo. Eso de la aprobación de las zonas de desarrollo número 1 y de lo de Pepe Lobo, ¿podría afectar también a la candidatura del Partido Nacional, doctor? Ya habíamos dicho que hay muchas críticas, tanto a nivel personal de Tito, como fue este proceso judicial que le entabló la Fiscalía, como también críticas al gobierno del presidente Juan Orlando, al Partido Nacional. Esta que señala el señor Adalberto se suman a estas críticas o ataques que se le hacen a nivel personal o a nivel de gobierno, a nivel de partido. Los ataques que lanza el presidente Lobo, que lo hace con mucho despecho, con mucha, digamos, descalificación. Digamos, todo eso es correcto, todo lo que dice el señor es correcto, es decir, son ataques, son críticas que golpean, sin duda alguna. Yo no voy a decir que eso le suma, le suma, no le suma. Pero aquí el problema es, número uno, que Tito se ha desmarcado del gobierno, ¿verdad? Eso es evidente. Tito Afura se ha desmarcado del gobierno. Mucha gente lo entiende así, ¿verdad? No vincula lo que es el gobierno a lo que es Tito Afura. Otra sí lo vinculará. Pero, visto ya el balance general, el gran problema es que la oposición va a enfrentar un proceso general dividida. Si la oposición se hubieran unido por lo menos dos partidos grandes, vamos a decir el Partido Liberal y el Partido Libre, que fueron los que estuvieron más cerca de hacer una alianza, o el Partido Libre con Narrala, si hubieran hecho una alianza, ahí yo les diría iba a ser una elección con grandes posibilidades para la oposición en ese escenario, pero no lo hicieron. Entonces les va a tocar enfrentar cada quien con pequeños pedazos la campaña general. Entonces, estando de acuerdo con el señor Adalberto, estamos de acuerdo que esas críticas, esos ataques, le afectan.
Pero la fortaleza del Partido Nacional descansa en su candidato, descansa en la organización del Partido Nacional y descansa también en el voto fiel. Es que esa es la ventaja que tiene el Partido Nacional. Tiene un voto fiel muy grande y que no es invencible, pero las demás fuerzas políticas, como están divididas, están fraccionadas, entonces esa ventaja del Partido Nacional le abona. No estoy diciendo que, repito, no estoy diciendo de que no, que esos ataques, esas críticas no afectan, sí afectan, pero pesa bastante también el hecho de que la oposición esté muy dividida. Doctor, ¿podemos ser optimistas en pensar que va a haber un buen manejo del proceso electoral del Consejo el último domingo del mes de noviembre y así como se va viendo el cronograma electoral que se van cumpliendo de a poco y con las dificultades que esto implica, con los problemas, cuestionamientos de mucha naturaleza, pero que al final la gente va a quedar medianamente o satisfecha con el resultado que se derive de la voluntad popular? Bueno, los hondureños por naturaleza somos disconformes, ¿verdad? Así que satisfechos no creo que quedemos. Sí creo y estoy viendo pues que la presencia de los tres grandes partidos en el Consejo Nacional Electoral le dan un nivel de certeza bastante alto al proceso electoral. Eso no quiere decir que no van a haber problemas, no va a haber contradicciones entre los miembros del Consejo. Claro que lo van a haber. Una elección presidencial es de alto riesgo, de mucha tensión, de confrontación, de descalificación. Entonces, no va a ser una cosa totalmente tranquila, en paz, no. Pero sí creo que va a ser un proceso bastante bien llevado. El hecho de que no hayan señalamientos de fraude, hoy estamos a 15 de junio, el día de hoy no hay ningún señalamiento negativo hacia el proceso, ya nos está indicando que hay un nivel de confianza de la ciudadanía y de los actores políticos en el proceso electoral. La gente considera que este proceso va a estar, digamos, bastante bien llevado por las fuerzas políticas que están ahí en el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que el Registro Nacional de las Personas, Jorge, se ponga a tono con las necesidades, porque siguen habiendo problemas en el registro. Se suspendió la entrega de la nueva identidad, en fin, ahí hay mucha tela que cortar realmente. Ahí vemos que hay fallas, ojalá que se corrijan. Pero en general creo que va a ser un proceso bastante bien llevado, Jorge. Sí, y que, bueno, a menos de 6 meses de estas elecciones, el panorama, y yo lo comparto, bien difícil que pueda cambiar en relación a quién va a ser el presidente de la República. Yo lo he venido manejando unos 2 años atrás. Tito Afura, que se miraba en el Partido Nacional, creía yo, igual que iba a ser el ingeniero Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, hasta antes de irrumpir, de aparecer el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, y en Libre, que se perfilaba sin ninguna duda doña Xiomara Castro de Zelaya. Pero las posibilidades, como dicen, si hoy fueran las elecciones, ahí están, en este instante, más para Narrala, Tito Afura, porque Narrala sigue siendo una persona con enormes opciones de ser presidente de la República. Ojalá, y así como la gente dice, si yo fuera Narrala, bueno, al ingeniero no le gusta pero si yo fuera Narrala hablaría menos, porque en la medida en que el ingeniero habla, a veces habla, se mete porque entra en algunas contradicciones. Insisto, aunque a él no le gusta que le digan eso, pero Narrala con la boca cerrada gana más. Y siempre, como es popular, la gente lo genera una simpatía enorme. Entonces el hombre iría, tranquilo, llegaría a las elecciones y con grandes posibilidades de ganar. Pero, y también hay que decirlo, como tiene un sector de la prensa bastante fuerte en contra, entonces se aprovechan de algunas declaraciones que él ofrece para generar muchísima más controversia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Doctor, yo le agradezco, vamos a tener tiempo más que suficiente, faltan 5, casi sobre los 6 meses para las elecciones generales, y volveremos a conversar sobre este proceso, así que por favor sus palabras finales, agradeciendo su comparecencia también esta mañana vía Zoom.
No, muchas gracias, Jorge, y decirle pues a la ciudadanía que sin duda hay que tener confianza en el proceso. Va a haber una renovación, sin duda alguna, de la clase política en el mes de noviembre, gane quien gane. Inclusive si gana el Partido Nacional, va a haber una renovación política. No quiere decir que los mismos van a estar ahí. Hay muchos diputados que están en las planillas, pero que probablemente no estén, no salgan, y salgan otros ¿verdad? Que son nuevas propuestas del Partido Nacional y de los demás partidos. Así que creo que, y por eso la gracia de la democracia es eso, la posibilidad de que cada periodo, cada 4 o 5 años, depende del país, haya una renovación del gobierno, de los órganos de poder del país. Así que hay que tener confianza y hay que todos apoyar, hay que todos trabajar. La ciudadanía debe involucrarse, debe hablar con los candidatos, diputados, alcaldes, presidentes, tener contacto con ellos, demandarles, ¿verdad? Que hayan propuestas. La ciudadanía no debe quedarse solamente atacando, criticando, sino que debe haber un trabajo de mayor conciencia cívica, pienso yo, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Todo lo contrario, gracias a usted, doctor, y nos vamos a encontrar en próximos programas. Saludos. Saludos. Un abrazo fuerte. El doctor Edgardo Rodríguez, analista, catedrático universitario, ha estado con nosotros la mañana de hoy aquí en el diálogo. Resumimos su participación. Al final, él cree que el Consejo Nacional Electoral hará un buen manejo, para utilizar así un lenguaje no tan técnico, pero resumiendo lo que él decía, van a haber problemas, no cabe duda, pero que un manejo electoral bueno al final. Y se ha desmarcado el candidato del Partido Nacional del Gobierno, según el doctor Rodríguez, hablamos de Tito Afura. Los estudios de conducta electoral indican que a esta altura, a 6 meses, hay un posicionamiento de Tito Afura y de Salvador Nasralla, que serían los que tienen mayores posibilidades, sin descartar indudablemente a doña Xiomara Castro de Zelaya de Libre y al ingeniero, al abogado Yanni Rosenthal Hidalgo del Partido Liberal, con el respeto que constituyen el resto de los partidos que tienen sus candidatos y que nos merecen la duda. Pero que es bien difícil. La práctica le dice a uno, los estudios, como apuntaba el doctor, que estos son de momento los candidatos que tienen mayores opciones de sustituir al actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Así que la división en los partidos de oposición, de una u otra manera, generan ventaja para Tito Afura, el candidato de los nacionalistas. Autoridades del Consejo Nacional Electoral también informaron este pasado domingo que se aprobó para las elecciones generales las actas electrónicas, que es un avance también, que los traslados domiciliarios son personales y que los registros civiles donde se hace este trámite estarán habilitados hasta el 15 de agosto de este año. Si bien es cierto, existe incertidumbre ante las elecciones generales, los partidos políticos, los candidatos y el Consejo Nacional Electoral tienen un compromiso con la ciudadanía y la democracia del país. La transparencia y el respeto al voto popular debe ser prioridad para tratar de limpiar la mala imagen que se ha creado por años ante los procesos electivos. Dar el beneficio de la duda a las elecciones no ha sido culpa de los hondureños, ha sido culpa de los actores en la política que por décadas no han valorado ni han respetado el derecho de las masas al momento de ejercer el sufragio. Por ello, este año es el momento propicio para dar un giro completo a esta mala imagen y que el último domingo del mes de noviembre se respete la voluntad popular y que quienes quieren, la gente escogiendo con su voto para presidente de la República, para diputados, para alcaldes y regidores, igual al Parlamento Centroamericano, esa sea la voluntad que respete la actividad política en el país, de quienes están inmersos en eso, que se respete ahora la voluntad popular. Amigo, gracias por habernos acompañado con el doctor Edgardo Rodríguez esta mañana. Les invitamos a que continúen con nosotros, Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efre Guevara, hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.